Siempre he sostenido que algunos casos a los que mi amigo el célebre detective de la calle Baker aplicó su mente agudísima no han podido ser todavía narrados con plena libertad. Entre ellos ocupa un lugar singular el asunto del banquero y las monedas del ático, un enredo de oro, tinta y silencio que me engañó a mí tanto como a cualquier agente de Scotland Yard. Durante años guardé mis notas en el fondo de un baúl, esperando a que los nombres implicados se perdieran en la niebla del tiempo y los bancos cambiaran de manos como cambian de cauce los ríos. Ahora que esas condiciones se han cumplido, puedo al fin relatar lo sucedido en aquellos días en que compartía alojamiento con Holmes en la vieja casa del 221 de la calle Baker. Todo comenzó una mañana fría de octubre, cuando la niebla londinense se pegaba a los cristales y el ruido de los carruajes llegaba apagado desde la calzada. Yo me encontraba junto al fuego repasando algunos apuntes de antiguos casos, mientras Holmes permanecía en su sillón favorito con el violín apoyado en la rodilla y la mirada fija en un punto indefinido del techo. La pipa descansaba apagada sobre la repisa de la chimenea y el periódico del día yacía abierto en la mesilla, con la sección financiera marcada por una ligera arruga en la esquina. Veo que la City vuelve a estremecerse por el derrumbe de una casa de comercio, Watson. Reconocí el tono de mi amigo, ese tono despreocupado que suele preceder a alguna observación de notable alcance. Me incliné sobre el periódico y leí el breve artículo al que hacía alusión relativo a una firma de importación que había debido cerrar sus puertas de manera precipitada. Mientras murmuraba algunas reflexiones tibiales sobre la inestabilidad de los negocios modernos, escuchamos los pasos de nuestra casera en el pasillo y un leve golpe en la puerta del salón. Doctor, hay un caballero que insiste en verle a usted y al señor Holmes. Dice que se trata de un asunto de la mayor urgencia. Me levanté de inmediato, pues el tono de la señora Usson no dejaba lugar a dudas sobre la impresión que el visitante le había causado. Pregunté su nombre y ella lo pronunció con esa mezcla de respeto y desconcierto que solo provocan ciertos apellidos bien conocidos en la prensa. Se llama Archibald Fenton, dice que es banquero. Aquel nombre me sonaba vagamente de algún anuncio financiero, quizá de las páginas donde se pregonan las virtudes de las inversiones sólidas y patrióticas. La de pasar de inmediato, señora Wilson. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 50 años, alto, de espaldas algo encorvadas, con barba cuidadosamente recortada y ropa de una corrección extrema, aunque no exenta de cierto desgaste en los puños y el cuello. Sus ojos grises, vivos y cansados a un tiempo, escrutaron la habitación con rapidez antes de detenerse en el rostro de Holmes. Caballeros, les ruego me disculpen por esta intromisión, pero me veo empujado por la necesidad más apremiante. Holmes le indicó una silla junto al fuego con un ligero movimiento de la mano y le observó en silencio mientras el recién llegado se sentaba con gesto rígido, como si incluso el simple acto de doblar las rodillas supusiera un esfuerzo para su dignidad. Señor Fenton, la señora Wilson ha pronunciado su nombre con un respeto muy particular, así que deduzco que no viene usted a consultarnos sobre un simple perro perdido. En efecto, señor, lo que me trae aquí no es un perro, sino un cofre de monedas de oro, o lo que yo creía que eran monedas de oro, y un conjunto de documentos que amenazan con arruinar mi reputación y mi banco. Aquella frase habría bastado para captar la atención de cualquier hombre, pero en mi amigo provocó un brillo casi imperceptible en los ojos, ese brillo que aprendí a asociar con la aparición de un problema digno de su intelecto. Le ruego que empiece por el principio y que no omita detalle alguno, por pequeño que le parezca, porque en la minucia se oculta con frecuencia la clave de todo. Dirijo desde hace muchos años una pequeña casa bancaria en la City, una institución familiar que ha manejado los ahorros y las inversiones de varias generaciones de comerciantes y marinos. Entre nuestros clientes se cuenta una compañía naviera que durante años mantuvo depósitos en especie en nuestros cofres, entre ellos un cofre lleno de monedas de oro procedentes de sus negocios de ultramar. Ese cofre figuraba como parte de una póliza de seguro suscrita con una compañía de primer orden, póliza que cubría las pérdidas que pudieran producirse en la ruta marítima y también el numerario almacenado en Londres. Hace algún tiempo un incendio devastó uno de los almacenes de la naviera en los muelles y la compañía de seguros
Tras las comprobaciones habituales, se vio obligada a pagar una indemnización muy respetable. Señor Holmes, yo certifiqué de buena fe la existencia y el valor de esas monedas. Me basé en un inventario firmado y en documentos cuyo origen jamás me había suscitado sospechas. El banquero se detuvo un instante y se llevó la mano al pañuelo, con un gesto que delataba no tanto emoción como un cansancio profundo, fruto quizá de noches sin sueño. Sin embargo, hace pocos días, durante una auditoría interna que yo mismo ordené, se procedió a la apertura del cofre y lo que hallamos en su interior me heló la sangre. En lugar de monedas auténticas, encontramos discos de metal vulgar recubiertos de una capa dorada, tan toscamente aplicada que bastó frotar uno de ellos con un pañuelo para dejar al descubierto un corazón miserable. Recuerdo la impresión que me causó aquella imagen del oro falso, brillante a simple vista y sin embargo hueco y pobre al menor roce. La compañía de seguros tuvo noticia del hallazgo y ahora su representante pone en duda no solo la legalidad de la póliza, sino también la honradez de mi casa y de mi persona. Si no logró aclarar cómo y cuándo se produjo la sustitución, mi banco se hundirá en el descrédito y yo mismo podría ser arrastrado a los tribunales como un vulgar conspirador. ¿Quién tuvo acceso al cofre desde la firma de la póliza hasta la auditoría de la que me habla, señor Fenton? El acceso directo a la cámara acorazada está restringido a muy pocas personas, señor. Yo mismo, mi joven empleado de confianza, el señor Ward, y en ocasiones excepcionales el encargado nocturno del edificio cuando se efectuaban pequeños trabajos de mantenimiento. Hábleme de ese joven empleado. Tironel Ward, doctor, un muchacho aplicado y silencioso, lleva varios años en el banco y hasta hace poco nada había empañado su expediente, pero últimamente le he notado distraído, nervioso, a veces se marcha tarde con pretextos relacionados con el archivo. Noté que, al pronunciar esas palabras, el banquero desvió ligeramente la mirada, como si no quisiera encontrarse con los ojos agudos de Holmes. ¿Ha mencionado usted el archivo? ¿Dónde se encuentra exactamente ese archivo, señor Fenton? Nuestro banco ocupa una antigua casa. Señor, en la planta baja tenemos la sala de operaciones y la cámara acorazada, y sobre ella se extiende un viejo ático que utilizamos para guardar libros contables, leajos y muebles en desuso. Solo Ward y yo poseemos llave de ese ático, aparte del casero de la finca, un anciano que rara vez se ocupa de subir hasta allí. De modo que el banco descansa bajo un ático polvoriento donde se acumulan documentos, cajas y objetos olvidados. El tono de mi amigo era el de quien constata un hecho trivial, pero conozco lo bastante sus métodos para saber que en aquella observación se ocultaba ya el germen de una hipótesis. ¿En qué momento se abrió por última vez el cofre en condiciones que le permitan a usted afirmar que las monedas eran auténticas, señor Fenton? Mucho antes del incendio, señor, cuando la naviera renovó parte de sus depósitos en metálico y se revisó el inventario. En aquella ocasión yo mismo vi las monedas, las pesé y comprobé su sonido al golpearlas con la uña. Jamás habría firmado un documento que no correspondiera a una realidad sólida y tangible. El banquero hizo esa afirmación con una mezcla de orgullo herido y temor palpable, y no pude evitar sentir cierta simpatía por aquel hombre al que el destino financiero parecía golpear con saña. Y sin embargo, el cofre contiene simple bisutería dorada. La compañía de seguros duda de usted y un joven empleado parece haber perdido el sueño. La situación es interesante, Watson. Yo asentí de manera mecánica, pues no veía aún el contorno del problema en toda su extensión. ¿Ha intervenido ya la policía, señor Fenton? Sí, señor. El inspector Lestrade de Scotland Yard ha tomado cartas en el asunto y ha interrogado a mi personal, pero hasta el momento no ha presentado ninguna conclusión definitiva. Me aseguró, sin embargo, que todas las miradas se dirigirán inevitablemente hacia la persona que tuvo más ocasiones de acercarse al cofre, y temo, por el señor Ward, que quizá haya sido imprudente o se haya dejado arrastrar por malas compañías. Me sorprendió la insistencia del banquero en señalar una posible culpa del joven, aunque siempre envuelta en expresiones de pesar y de aparente benevolencia.
Muy bien, señor Fenton. Aceptaré estudiar su caso, pero necesito ver por mí mismo el cofre, la cámara, el ático y a las personas implicadas. ¿Está dispuesto a poner toda la documentación a mi disposición, incluyendo la póliza, los inventarios y la correspondencia con la naviera y con la compañía de seguros? Traigo conmigo copias de los principales documentos y puedo poner los originales a su alcance en el banco. No tengo nada que ocultar, señor. El banquero sacó de su cartera varios pliegos cuidadosamente doblados y se los tendió a Holmes, que los tomó con aquella frialdad casi quirúrgica que tanto desconcertaba a algunos clientes. Mi amigo dio apenas un rápido vistazo a las cifras y a las firmas. Se detuvo un instante en una cláusula escrita con tinta ligeramente más oscura y dejó los papeles en la mesilla sin hacer comentario alguno. Iremos esta misma tarde a su banco, señor Fenton. Hasta entonces le ruego que no altere nada en la cámara ni en el ático y que informe al inspector Lestrade de que deseo conversar con él. Haré cuanto usted diga, señor. Su intervención es mi última esperanza. Acompañé al banquero hasta la puerta y observé cómo descendía las escaleras con paso rígido como si el peso de su respetabilidad estuviera a punto de aplastarlo. Cuando regresé al salón, encontré a Holmes de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada perdida en la cortina de niebla del exterior. Es curioso, Watson, cuando un hombre respetable cae en desgracia, siempre habla de buena fe, de documentos irreprochables y de jóvenes empleados demasiado nerviosos. Pregunté a mi amigo si creía en la inocencia del banquero, y su respuesta fue tan elusiva como tajante. Creo en los hechos, no en las apariencias, y por el momento solo hemos oído una voz, la del hombre que más interés tiene en definir el marco del relato. Aquella observación me pareció en su momento una simple paradoja, pero más tarde comprendería que contenía el núcleo del truco que subyacía en todo el asunto. Esa misma tarde acompañé a Holmes a la City, donde la niebla parecía más espesa a causa del humo de las fábricas y del trajín de los carruajes. El banco del señor Fenton ocupaba una casa estrecha y alta, con fachada sobria, puertas de madera oscura y grandes ventanas enrejadas en la planta baja. En el interior nos recibió un zumbido contenido de voces y plumas, el murmullo típico de las oficinas donde el dinero cambia de manos sin alzar nunca demasiado la voz. Les agradezco que hayan venido con tanta prontitud. Caballeros, el inspector Lestrade se encuentra en la cámara acorazada con el señor Watt. Descendimos por una escalera de piedra hasta un pasillo fresco y húmedo donde se alineaban las puertas de hierro de varias cámaras, todas ellas marcadas con números y letras grabadas. La cámara del banco se abría mediante una pesada puerta, cuyos pernos relucían bajo la luz de una lámpara de gas, y dentro reinaba un aire denso y metálico. Me alegra verle aquí, Holmes. Supuse que el señor Fenton recurriría a usted en cuanto viera peligrar su buena fama. Siempre es un placer encontrarle en plena actividad, inspector. Confío en que no se opondrá que eche un vistazo a su coto de caza. Mientras no me robe la pieza principal, puede usted mirar cuanto quiera. Lestrade señaló con el mentón un cofre rectangular sobre una mesa de madera, abierto y medio vacío, en cuyo interior se veían algunos discos dorados apilados sin cuidado. Tomé uno de aquellos discos y lo sostuve entre los dedos. Pesaba menos de lo que su color sugería y, al dejarlo caer sobre la mesa, produjo un sonido apagado, falto del canto limpio del oro. Interesante. Watson, este metal tiene la pretensión del oro pero carece de su música. Mi amigo examinó el borde del disco con la lupa, observó el desgaste irregular del dorado y sonrió con un gesto apenas perceptible. ¿Ha comprobado cuántos discos hay y cuántas monedas debería haber, inspector? Según el inventario, señor, el cofre debía contener un número muy exacto de monedas de oro. Hoy solo encontramos unas cuantas imitaciones baratas, de manera que la diferencia es clara. Hemos interrogado al personal y, salvo el propio señor Fenton, nadie al parecer sabía el valor real del contenido de este cofre, con una excepción. El joven Ward, que llevaba la contabilidad del depósito, conocía los detalles de la póliza y tenía la llave de la cámara. Seguí la dirección de la mirada del Lestrade y vi a un joven de rostro pálido, traje discreto y manos finas, que se mantenía en un rincón con expresión angustiada.
Se lo juro, inspector, nunca he tocado ese cofre sin orden del señor Fenton, nunca he cambiado su contenido. Sus palabras salieron atropelladas, pero había en su voz una nota de sinceridad que, como médico, me llamó la atención. Los juramentos cuentan poco cuando frente a ellos hay cifras y ya ves, muchacho. Antes de atribuir culpas definitivas, inspector, preferiría ver el resto del escenario, en especial ese ático del que me habló el señor Fenton. Yo mismo tengo curiosidad por ese ático, Holmes, aunque debo decir que me extraña que usted se interese tanto por un desván polvoriento cuando aquí abajo late el verdadero corazón del asunto. Los corazones, inspector, suelen enviar señales a los lugares más altos, incluso a los áticos. Abandonamos la cámara y subimos de nuevo a la planta de las oficinas, donde los empleados fingían concentrarse en sus libros, aunque sus ojos se desviaban una y otra vez hacia nosotros. Una estrecha escalera de madera conducía a la planta superior y desde allí un tramo aún más empinado, nos llevó a una puerta de tabla cerrada con una sencilla cerradura de hierro. Este es el ático, señores. Aquí guardamos libros viejos, muebles rotos y cosas que ya nadie reclama. El banquero abrió la puerta y un olor a polvo antiguo y madera reseca salió a nuestro encuentro. La estancia era larga y baja, con vigas vistas y una única ventana pequeña que daba a un patio interior. La luz se filtraba en haces grisáceos que recortaban las partículas en suspensión. Contra las paredes se apilaban cajas de archivo, sacos de tela, viejas sillas y un escritorio al que le faltaba una pata. El suelo estaba cubierto por una capa uniforme de polvo, salvo en algunos puntos donde se advertían huellas recientes. Veo que el tiempo ha pasado por aquí con menos prisa que en la sala de operaciones. Holmes avanzó despacio, inspeccionando con la mirada el suelo, los montones de papeles y las marcas en las cajas. Sus ojos se detuvieron en una zona próxima a la pared del fondo, donde el polvo mostraba un círculo más limpio, como si recientemente se hubiera apoyado allí un objeto pesado y de contorno definido. ¿Ha movido usted algún cofre o caja grande de esta parte del ático en los últimos tiempos, señor Fenton? No que yo recuerde, señor. Quizás Barth haya subido algo. Él se encarga de los archivos. Me pareció que esa respuesta se había convertido en un reflejo en el banquero, que gustaba de dejar el peso de cualquier acción dudosa sobre los hombros del joven empleado. Observe, Watson, ese círculo más limpio en el suelo y las pequeñas marcas de arrastre indican que aquí descansó durante algún tiempo un cofre, no muy grande pero bastante pesado. Siguiendo el gesto de Holmes vi también, junto al supuesto lugar del cofre, unos trozos de papel fino y sedoso, rasado y manchado de algo que se asemejaba a óxido o sal. Mi amigo recogió uno de esos fragmentos, lo alisó con los dedos y señaló la impresión casi borrada de un nombre comercial en letras que apenas se discernían. Reconozco el tipo de papel. Watson es el que utilizan los bancos para envolver rollos de monedas de gran valor. El banquero frunció el ceño como si aquel detalle le molestara. Es posible que hayamos subido aquí viejos paquetes de monedas retiradas de circulación, señor. La memoria de un hombre ocupado no siempre retiene cada movimiento insignificante. Por supuesto. La memoria es un órgano selectivo. Tiende a recordar los éxitos y a relegar los actos menos dignos de orgullo. Mientras tanto, el inspector Lestrade parecía más interesado en el joven Ward que aguardaba en el rellano con expresión abatida. Dígame, Ward, ¿con qué frecuencia sube usted este ático y con qué propósito? Subo cuando el señor Fenton me lo ordena, inspector, para buscar libros contables antiguos o para dejar cajas que ya no se usan. No hay nada más. ¿No ha movido nunca un cofre pequeño y pesado desde esta parte del suelo? No, se lo aseguro, inspector. Nunca he tenido fuerzas para cargar con nada parecido si me ayuda. La voz del joven temblaba, pero sus ojos se mantenían firmes y, pese a la situación, no advertía en ellos el brillo esquivo de la mentira. Tras una exploración más detallada del ático, regresamos a la sala de operaciones, donde el murmullo del negocio cotidiano contrastaba con la gravedad del asunto que nos ocupaba. Bien, Holmes, ya ha visto usted el desván y ha olido el polvo. Seguirá sosteniendo que el misterio se esconde entre cajas viejas y no en el cofre que hemos abierto en la cámara.
He visto lo suficiente para saber que el cofre de la cámara y el hueco del ático forman parte de una misma historia, inspector. Mi historia, en cambio, es más sencilla. Un joven con acceso a llaves y documentos ve modo de enriquecerse, sustituye las monedas por chatarra dorada, se las ingenia para cobrar la póliza a través de su patrón y después, cuando el truco sale a la luz, finge inocencia. Las historias sencillas son a menudo las más peligrosas, inspector, porque parecen creíbles a la primera mirada. Dejaré que esa versión repose mientras observo otras posibilidades. Esa conversación se grabó en mi memoria con una insistencia que solo años más tarde comprendería, porque en aquel momento yo mismo, debo confesarlo, me inclinaba hacia la hipótesis del inspector. Nos despedimos del Lestrade y del banquero, y al salir a la calle mi amigo guardó un largo silencio que solo se rompió cuando ya nos acercábamos de nuevo a la casa de la calle Baker. Watson ha reparado en qué manos vimos y oímos más hoy, en las del joven empleado o en las del respetable banquero. Respondí que habíamos escuchado mucho al banquero y poco al joven, puesto que la situación de uno y otro era muy distinta. En efecto, una voz domina el relato y otra apenas escucha. Eso siempre merece atención. A la mañana siguiente encontré a Holmes revisando de nuevo los documentos que Fenton le había dejado. Tenía la lupa en la mano y una expresión de concentración extrema. Me acerqué a la mesa y vi que comparaba la firma de Fenton en la carta que nos había dirigido con la rúbrica de una cláusula concreta de la póliza de seguro. Observe esta cifra, Watson, el número que indica el valor del numerario asegurado. Fíjese en cómo la tinta se oscurece levemente a mitad de la cifra y en cómo el trazo de cierta cifra presenta la misma curvatura que he visto en otras notas del señor Fenton. No poseo el ojo entrenado de mi amigo para tales detalles, pero incluso a mí me pareció que la escritura de aquella cifra añadida guardaba un parentesco inquietante con la mano del banquero. No firmo todavía nada definitivo, pero es evidente que alguien ha retocado la póliza en beneficio del depositante y en perjuicio de la compañía de seguros. Pregunté si ese alguien no podría ser el joven Ward, pero Holmes negó con un gesto. El señor Fenton nos ha dicho que ese joven posee muchas virtudes contables, pero no ha insinuado que sea un calígrafo consumado. Poco después mi amigo se puso el abrigo y anunció que saldría a hacer una visita breve. No me confió su destino, como tenía por costumbre cuando deseaba comprobar por sí mismo ciertos extremos antes de compartir su hipótesis. Supe más tarde que se dirigió a la oficina central de la compañía de seguros y que allí comparó la copia de la póliza conservada en sus archivos con la que obedecía a la versión del señor Fenton. Esa comprobación confirmó sus sospechas, porque la cifra inflada y la forma peculiar de algunos trazos solo aparecían en el ejemplar vinculado al banco. A mi regreso al salón, al caer la tarde, encontré a Holmes en compañía del inspector Lestrade, que fumaba una pipa con aire pensativo. Su amigo ha estado revolviendo papeles en la oficina de seguros. Doctor, parece que el caso interesa tanto a su intelecto como a mi cargo. La compañía de seguros tiene una copia de la póliza que coincide con su formulario habitual. Inspector, la cifra del numerario es inferior a la que figura en el documento que nos mostró el señor Fenton. Eso significaría que alguien ha falsificado o al menos alterado el documento que se presentó al cobrar la indemnización. Ese alguien debía tener interés en aumentar el valor de las monedas a ojos de la aseguradora y autoridad suficiente para firmar certificaciones sin que nadie se extrañara. Lestrade miró a Holmes con gesto agrio, porque la conclusión implícita no le resultaba agradable. Quiere decir que el banquero, en lugar de ser la víctima principal, podría ser el artífice del fraude. Digo que sería imprudente descartar esa posibilidad solo porque lleva décadas vistiendo levita y leyendo discursos en las juntas de accionistas. El inspector masculló algo ininteligible y volvió su atención hacia mí. Sea cual sea el grado de implicación del señor Fenton, el joven Ward no sale mejor parado. Ha tenido acceso a llaves y documentos, y no voy a retirarlo de mi lista de sospechosos solo porque usted vea honestidad en sus ojos, doctor.
Admití que mi opinión médica no podía pesar más que los indicios materiales, aunque en mi fuero interno seguía considerando que el muchacho no encajaba en el retrato de un conspirador audaz. Inspector, antes de que se precipite con una detención formal, le pediría que me otorgue unas horas más. Creo que el caso se aclarará de una forma que sorprenderá a todos. Tiene usted esa tarde y esa noche, Holmes, pero si mañana no puedo ofrecer a mis superiores un culpable con nombre y apellido, me veré obligado a actuar según mi propio criterio. Después de que Lestrade se marchó, Holmes permaneció un rato en silencio, recostado en el sillón con los ojos cerrados y las puntas de los dedos unidas. Sabía que en ese estado de aparente reposo su mente trabajaba con una intensidad febril, comparando fechas, movimientos y frases pronunciadas a la ligera. Watson, necesito una pieza más en este rompecabezas antes de poner a prueba mi teoría. Se trata del casero de la casa del banco. Me sorprendió esa referencia a una figura hasta entonces casi invisible, el anciano que vivía en la parte superior del edificio. Es el único habitante de la casa que ve y oye tanto como los ratones, y sin embargo nadie se molesta en preguntarle nada. Usted irá a verlo esta tarde. Acepté la misión de buen grado, porque me resultaba más agradable tratar con un viejo casero que con un abogado de seguros. Esa misma tarde regresé al edificio del banco, pedí hablar con el casero y me condujeron a una pequeña vivienda situada por encima del ático, donde me recibió un anciano de rostro arrugado y manos nudosas. No recibo muchas visitas de caballeros, señor. Casi nadie recuerda que yo también vivo en esta casa. Me presenté como amigo del detective que investigaba el asunto del banco y le aseguré que cualquier cosa que recordara podría tener gran importancia. Yo no entiendo de bancos ni de pólizas, señor, pero sí sé cuándo alguien sube escaleras a horas extrañas. El viejo relató que en las últimas semanas había oído varias veces pasos pesados en la escalera que conduce al ático en horas muy avanzadas de la noche, cuando los empleados ya se habían marchado y solo el director permanecía a veces para revisar libros. Reconozco el paso del señor Fenton por el bastón y por un ligero silbido que hace cuando respira, señor, y le aseguro que esas noches era él quien subía al ático, no el joven empleado. Esa declaración me impresionó y la trasladé palabra por palabra a Holmes cuando regresé a Baker Street. Encaja a la perfección con lo que ya sabíamos, Watson. Ahora solo falta provocar el último movimiento del señor Fenton. Pregunté cuál era exactamente la hipótesis de mi amigo, porque hasta entonces solo había oído alusiones veladas a una historia alternativa a la que todos habíamos aceptado. Suponga que las monedas de oro nunca desaparecieron en el incendio de los muelles. Suponga que alguien hinchó la cifra de la póliza, cobró una indemnización generosa y ocultó las monedas en un lugar de su exclusivo control. Respondí que ese alguien debía ser el banquero, y Holmes asintió con un leve gesto. El cofre de la cámara con sus discos falsos no es más que un decorado. Watson, la verdadera riqueza, ha dormido en el ático mientras la compañía de seguros pagaba por una pérdida imaginaria. Mi amigo explicó que el fragmento de papel hallado en el ático, con manchas de humedad salina, demostraba que los rollos de monedas habían permanecido tiempo en un lugar fresco y poco ventilado, no en un almacén incendiado. Añadió que las huellas de arrastre indicaban movimientos recientes del cofre escondido, tal vez para contar de nuevo las monedas o para comprobar que seguían allí. El plan de Holmes era simple y audaz. Comunicaría al inspector Lestrade que el caso estaba a punto de resolverse y sugeriría que se hiciera llegar discretamente al señor Fenton la noticia de que Ward había confesado una parte de su implicación. Aquel rumor cuidadosamente dosificado haría creer al banquero que el joven estaba a punto de revelar el escondite del oro y, presa del pánico, intentaría trasladar las monedas a otro lugar antes de que fuera demasiado tarde. Entonces nosotros lo esperaríamos en el ático. La noche que siguió a esas decisiones fue una de las más tensas que recuerdo en mi vida de cronista de Holmes. Hacia las 11, Holmes, Lestrade y yo nos deslizamos en silencio por la puerta del banco, usando una llave que el inspector había obtenido con cierta dificultad. Si esto sale mal, Holmes, me comprometo usted hasta el cuello. Si sale bien, inspector, le proporcionará una pieza de caza que contará con orgullo durante años.
Subimos sin encender luces hasta el ático, donde la oscuridad era casi completa, salvo por un débil resplandor que se filtraba desde la ventana del patio. Nos ocultamos tras unas cajas cercanas al lugar donde Holmes había señalado el círculo limpio de polvo, y allí aguardamos en un silencio que solo rompían los crujidos de la vieja casa. El tiempo se alargó de manera insoportable, medido en latidos de corazón y en el leve chispoteo del gas de las lámparas lejanas. Finalmente, escuchamos el sonido que esperábamos, una llave girando con cuidado en la puerta del banco, luego pasos en la planta baja, un murmullo de telas y, después de un intervalo que nos pareció interminable, el gemido de la escalera de madera bajo un peso considerable. Los peldaños crujieron uno tras otro, subieron un tramo, luego otro, y por fin oímos la llave de la puerta del ático, seguida de un rayo de luz que cortó la oscuridad como un cuchillo. A través de la rendija entre las cajas vi la figura del señor Fenton, con el rostro tenso y una linterna en la mano, avanzando con cautela hacia el rincón donde se hallaba la tabla suelta del suelo. Dejó la linterna sobre una caja, sacó una pequeña llave del bolsillo interior de su levita y se arrodilló junto a la tabla, que levantó con un gesto ya ejercitado. Bajo ella apareció un hueco oscuro del que extrajo un cofre más pequeño, con herrajes bruñidos y cerradura reluciente. Vi cómo sus dedos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura y levantaba la tapa para revelar el interior del cofre. El resplandor dorado que se escapó de aquel escondite habría hecho palidecer a cualquier avaro de los cuentos antiguos. Se trataba de verdaderas monedas de oro, colocadas en filas ordenadas, algunas aún envueltas en papel bancario manchado por la humedad. Creo que ha llegado el momento, inspector. La voz de Holmes salió en la oscuridad con la calma de un juez que dicta sentencia. En nombre de la ley, señor Fenton, le ordeno que no se mueva. Lestrade encendió una lámpara de mano y la habitación se llenó de una luz amarillenta que cayó de lleno sobre el rostro petrificado del banquero. ¿Qué significa esto, inspector? ¿Qué hace usted aquí en mi ático a estas horas? La pregunta adecuada es ¿qué hace usted con ese cofre de monedas de oro escondido bajo el suelo de su banco, señor Fenton? Veamos el contenido, inspector, aunque dudo que se trate de discos de metal barato. Fenton intentó cerrar el cofre, pero Holmes ya se había acercado y sostuvo la tapa abierta con una mano firme. Lestrade tomó uno de los rollos envueltos en papel y lo abrió con torpeza, dejando al descubierto una docena de monedas que brillaron con una luz densa y pesada. Moneda auténtica, señor. No hay duda. Es oro sólido. Observe, Watson, las marcas del papel, el sello de la naviera y las manchas de sal en los bordes son las mismas que vimos en los fragmentos del ático. El banquero se dejó caer sobre una caja como si de pronto hubiera envejecido 10 años. No saben lo que hacen, caballeros. Esas monedas pertenecen a un depósito antiguo, no tienen relación con la póliza que se investiga. Una explicación ingeniosa, pero me temo que no resiste el peso de los hechos, señor Fenton. La póliza fue modificada con una cifra escrita por su propia mano. Las monedas nunca abandonaron su control y el casero ha oído sus pasos aquí en noches recientes. Además, el joven Ward no tiene acceso nocturno a mi llave de este cofre, mientras que usted aparece ante nosotros con la llave aún caliente en la mano. Fenton miró su mano como si recién entonces advirtiera el pequeño objeto metálico que todavía sostenía entre los dedos. Me vi arrastrado por las circunstancias, caballeros. El banco pasaba por un momento delicado. Yo tenía la responsabilidad de proteger a mis accionistas y a mis clientes. La naviera me ofreció la posibilidad de aumentar la cifra de la póliza y pensé que nadie saldría perjudicado si el mercado se recuperaba y yo devolvía más tarde lo que tomé prestado. Aquellas palabras, pronunciadas con voz quebrada, eran la confesión velada de un hombre que todavía se aferraba a la idea de que su crimen era menos grave por haber sido cometido con pluma y sello y no con pistola. Lo que usted llama tomar prestado se llama fraude en el lenguaje de la ley, señor Fenton. Y lo que usted presenta como una desgracia caída sobre su respetable persona es en realidad un decorado que usted construyó a base de discos falsos y de historias sobre jóvenes empleados nerviosos.
Fenton dirigió una mirada de odio fugaz hacia la oscuridad que se abría tras nosotros, como si allí estuviera la sombra del señor Ward. El muchacho no es inocente del todo. Sabía más de lo que dice, se beneficiaba de mi confianza y cerraba los ojos ante movimientos irregulares. Me indignó el intento de arrastrar de nuevo al joven en la caída del banquero. No insista, señor Fenton. Sus movimientos han sido observados con más cuidado del que imagina, y el viejo casero ha descrito sus visitas nocturnas con un detalle que no deja lugar a la duda. Señor Fenton, queda usted arrestado por falsificación de documentos y fraude contra la compañía de seguros. Lo que tenga que decir en su defensa podrá hacerlo ante el juez. Descendimos del ático con el banquero escoltado por Lestrade, mientras Holmes y yo cargábamos el cofre de monedas, que pesaba más en términos morales que físicos. En la sala de operaciones el joven Ward nos esperaba pálido y descompuesto, como quien no sabe si la puerta que se abre traerá consigo su condena o su salvación. Ward, las pruebas indican que usted fue instrumento inconsciente en los manejos del señor Fenton, pero que no participó en la falsificación ni en el ocultamiento del oro. No presentaré cargos contra usted, aunque no le oculto que su nombre quedará ligado a este asunto, al menos por un tiempo. Le doy las gracias, inspector. Yo solo deseaba que se supiera la verdad, aunque me cueste mi puesto. Holmes intervino con una amabilidad poco frecuente en él. Si mantiene su conducta recta, señor Ward, estoy seguro de que otro banquero más sensato sabrá apreciar su habilidad con las cifras y su honestidad con las llaves. Días después supe que mi amigo había intercedido discretamente para que el joven obtuviera empleo en otra casa bancaria no manchada por el escándalo. El proceso contra el señor Fenton se llevó a cabo con una discreción notable, por razones que no me costó adivinar, ya que el ecosistema financiero de Londres no podía permitirse un terremoto de desconfianza en las instituciones privadas. La compañía de seguros recuperó las monedas, la naviera renegoció sus deudas y el nombre de Fenton fue discretamente borrado de los directorios, como se borra un número equivocado de un libro de contabilidad. Hasta aquí he relatado los hechos en su secuencia externa, pero debo confesar que durante largo tiempo mi propio manuscrito del caso adoleció del mismo defecto que la historia que nos contó el banquero. Me dejé arrastrar por la voz dominante, por la respetabilidad herida del hombre de levita oscura, y pasé por alto que todo relato es también un acto de selección y de ocultación. Cuando años después releí mis notas, comprendí que yo mismo había sido, sin saberlo, víctima de un truco tan sutil como cualquier artificio material, el truco del punto de vista. Holmes, por el contrario, empezó a desconfiar desde el primer momento del marco que el propio Fenton había erigido, esa idea de que el crimen consistía en la sustitución de monedas en un cofre, cuando en realidad consistía en la sustitución de un relato por otro. Las huellas en el polvo del ático, el papel manchado con sal, la cifra añadida en la póliza y el silencio medido del joven Ward fueron para mi amigo piezas de un rompecabezas cuyo dibujo final él vislumbró mucho antes de que nosotros llegáramos al ático en aquella noche de vigilancia. Para mí, sin embargo, el caso del banquero y las monedas del ático sigue siendo una lección de humildad, una advertencia sobre la facilidad con que incluso un cronista bien intencionado puede convertirse en cómplice involuntario del engaño al aceptar sin reservas la voz que suena más segura. Si usted ha permanecido conmigo hasta este punto, amable oyente, se lo agradezco de corazón, porque no es poca cosa seguir los vericuetos de una historia donde el verdadero truco se esconde tanto en la tinta como en el oro. Si esta aventura le ha resultado grata, le invito a mostrarlo con un gesto sencillo, dé un me gusta al vídeo, suscríbase al canal y deje un comentario con sus impresiones o con las historias que le gustaría escuchar en el futuro. Si desea apoyar nuestro trabajo de forma más directa, puede hacerlo mediante el código que verá en la esquina inferior derecha del vídeo a través del enlace que encontrará en la descripción. En esa misma descripción hallará también enlaces hacia otras obras de este canal que pertenecen a series muy diferentes, pero que comparten el amor por los relatos y por la voz que los lleva hasta usted. Me despido por ahora, agradecido por su compañía, y le invito a reunirse de nuevo con nosotros en el próximo caso inédito de Sherlock Holmes.